Y voy a pedir que por favor vayan abriendo la Biblia en 1 Samuel en el capítulo 8. Voy a estar hablando acerca de la voluntad permisiva de Dios, que pues la voluntad permisiva de Dios es contraria a la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios, pero Dios lo permite, y eso lo podemos ver ahí precisamente en este pasaje de 1 Samuel y los siguientes capítulos. Y cualquiera podría pensar que bueno, era la voluntad de Dios que se hiciera eso. Hay muchas cosas, hermanos, que a veces nosotros como cristianos hacemos o hacen, y lo vemos que personas cristianas lo hacen, y luego a causa de que esas personas lo hacen, otros lo hacen, y entonces se ha vuelto algo así como ya una tradición, rutina, y llegamos a creer que está bien, que es la voluntad de Dios, cuando la Biblia nos dice que no. Y si examinamos este pasaje, y vamos a ver algo otras cosas también, por ejemplo, el rey Salomón tenía 1000 mujeres, y algunas personas piensan, ¿verdad?, que bueno, estaba bien delante de Dios. Tenía 700 esposas y 300 concubinas. Y en algún momento Dios le reprochó eso a Salomón. No. Dios se le presentó, se le apareció a Salomón, dice la palabra de Dios, y no le dijo nada al respecto. Nunca le dijo nada. Ahora, vamos a pensar, a preguntarnos por qué Dios no le dijo nada a Salomón. Porque estaba escrito en la Biblia. Y porque los reyes, Dios les había mandado a través de Moisés que tuvieran una copia de los 5 libros de Moisés, de la ley de Moisés, al lado de ellos, para que la estuvieran leyendo y aprendieran y vivieran de acuerdo a lo que Dios decía. Salomón debe de haberla tenido, era un hombre muy sabio, ¿verdad que sí? Era un hombre muy sabio y muy letrado, muy preparado, muy instruido por el papá. Debe de haberla leído muchas veces, y él lo sabía, pero no le importó, y lo hacía, lo hizo, y hizo muchas otras cosas que precisamente ahí en el libro de Deuteronomio decía que el rey no debería de hacerlas. Ahora, y estoy hablando del rey, Salomón era el tercer rey de Israel. Y podemos llegar a pensar que era la voluntad de Dios que Israel tuviera rey. ¿Verdad que sí? Podemos pensar y hacernos a la idea de que era la voluntad de Dios. Y de acuerdo al pasaje que o a lo que vamos a estar estudiando, no era la voluntad de Dios, hermanos. El Señor se manifiesta de una manera bien poderosa ahí con Samuel, que Dios se había enojado mucho porque ellos habían pedido rey. Y le dice el Señor a Samuel: no te han desechado a ti, me han desechado a mí para que yo no reine sobre de ellos. Bueno, Dios entonces les dice: haz lo que ellos están pidiendo, ponles rey, y se escoge a Saúl, pero aclárales todo lo que les va a pasar. Diles lo que va a hacer este rey, y que cuando estén oprimidos y estén sufriendo, ellos van a clamar a mí, y yo no los voy a escuchar. Yo no los voy a oír. Y entonces se da todo eso. Y hermanos, entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Una voluntad permisiva, bajo el permiso de Dios, en contra de él, pero dice el Señor, como diciendo el Señor: ¿eso es lo que quieres? ¿Eso es lo que quieres hacer? Está bien, hazlo.
pero date cuenta que vas en contra de mi palabra y a causa de eso te van a venir consecuencias. Te van a venir consecuencias. ¿Verdad que sí, hermanos? Si nosotros actuamos en contra de la palabra de Dios, y si somos hijos, Dios nos va a disciplinar, ¿cierto o no es cierto? Nos va a disciplinar, vienen consecuencias. Entonces, ¿qué otra cosa? Y lo vamos a ver en un pasaje en Mateo. Tengan ahí, vamos a leer el pasaje de 1 Samuel 8, vamos a leer del 1 al 9. Póngale ahí el separador. Y luego vamos a ir a Mateo capítulo 19 y vamos a ver ahí también este pasaje de 19, donde vienen los fariseos para tentar al Señor Jesucristo. Y le dicen, pero lo hacen de una manera para tentarlo, le dicen, ¿es lícito que el hombre repudie a su mujer? Y el Señor les dice, pues al principio no fue así, porque Dios creó hombre y mujer. Pero bueno, pero entonces, ¿por qué Moisés dio carta de divorcio y dijo que podíamos despedir a la mujer si le hallábamos alguna cosa que no nos gustó? Simple y sencillamente ya nos cayó mal, o simple y sencillamente me di cuenta de algo que hizo antes de estar conmigo, le hacía la carta de divorcio y la despedía, vete con tus papás y no te quiero más aquí en la casa. Y Moisés lo hizo. ¿Y saben qué fue lo que el Señor Jesucristo les contestó? Dijo, sí, pero fue por la dureza de vuestro corazón que Moisés hizo eso. Pero en el principio no fue así, por la dureza del corazón. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Por la rebeldía de ustedes. Por eso Moisés dijo, háganlo. Pero de acuerdo al plan de Dios era hombre y mujer. O sea, una mujer. Y la mujer con la que nos casamos es para toda la vida. Pero ¿verdad, hermanos? ¿Cierto o no es cierto que hoy se acostumbra mucho el divorcio? Hermanos, en las iglesias, personas cristianas que conocen la palabra de Dios e inclusive hasta pastores, que bueno, es que ya no se pudo, el matrimonio ya no funcionó por X o mangas, y pues nos separamos, nos divorciamos. Pero ella se vuelve a casar y el hombre se vuelve a casar, pero siguen en el ministerio. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? ¿O estoy hablando mentiras? ¿Verdad que sí es cierto? Y eso lo hay, hermanos, en las iglesias, en los pastores. Y ellos siguen. ¿Y acaso que Dios viene y con un garrote, con un martillo o con un látigo? No. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Bueno, después vienen consecuencias, las personas pagarán las consecuencias y habrá disciplina, yo no sé qué es lo que va a suceder. Pero la verdad de todo, y es bíblico, que todos un día vamos a darle cuentas a Dios, ¿cierto o no es cierto? Amén. Todos nosotros cristianos, salvos, un día vamos a pararnos delante del tribunal de Cristo, estaremos sentados así como están ustedes, y el Señor estará en su trono, no sé cómo será, pero vamos a estar, me imagino que será una sala muy grande donde estará toda la iglesia y nos va a galardonar. Pero vamos a dar cuentas de todo lo que hicimos. Y dice el pasaje, haya sido bueno o haya sido malo. Y vamos a darle cuentas a Dios. Entonces ahí va a salir todo. O sea, ¿y por qué, hermanos? O sea, cuánto cuidado como cristianos, como hijos de Dios que somos, como la iglesia de Cristo, cuánto cuidado tenemos que tener de que debemos de andar conforme a la palabra de Dios. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Porque dice la palabra de Dios, y eso está en 1 Pedro, que los ojos del Señor están sobre los justos y están viendo. Hermanos, constantemente el Señor nos está viendo para cuidarnos, para protegernos, para guiarnos, para proveernos, para todo. Pero también está viendo las cosas que hacemos que no son agradables delante de sus ojos. ¿Verdad que sí, hermanos? Él lo está viendo.
Entonces vamos a leer el pasaje, hermanos, por favor, ahí en 1 Samuel, en el capítulo 8, dice la palabra de Dios: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Note usted esto, hermanos, como tienen todas las naciones. Nosotros queremos hacer como hace el mundo, como todas las naciones hacen, así nosotros también queremos hacer. ¿No es cierto, hermanos, que a veces la iglesia quiere hacer como hace el mundo? ¿Verdad que sí? Queremos hacer como hace el mundo. ¿Y por qué nosotros no lo hacemos? Bueno, el pueblo de Israel dice: bueno, queremos hacer como hacen todas las naciones. Pero ¿qué pasó, hermanos? A Samuel no le agradó esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí, sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Vamos a orar, hermano. Padre, le damos gracias, Señor, por su palabra, por su presencia aquí en medio de nosotros. Padre, yo sé, Señor, estoy plenamente seguro que usted me dio este mensaje para que lo comparta con sus hijos, con las personas que aquí están. Y aquellas personas que lo escucharán, Señor, también después, a través de las redes sociales. Padre, le ruego que sea de bendición. Ruego, Padre, que nos ayude a poder aprender algo, Señor. Entender, aprender. Y, Señor, que lo usemos, Padre, para su honra y para su gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces quiero hablarles, hermanos, de la voluntad permisiva de Dios. Y como ya les dije, tenemos muchos ejemplos en la Biblia acerca de esa voluntad permisiva. Y quiero llevarlos ahí a Mateo, por favor. No pierda ahí porque ahorita regresamos. Pero quiero que vayamos a Mateo para corroborar ese pasaje del capítulo 19 de lo que les estaba diciendo. Que vienen estos fariseos, escribas, fariseos, a tentar al Señor Jesucristo. Y claro, lo hacían con maldad. Pero dice en el versículo 3, dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, o sea, el Señor Jesucristo, respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron ellos, ¿verdad? Vienen, o sea, insisten y le preguntan: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Bueno, entonces vemos aquí, hermanos, que pues son palabras del Señor Jesucristo y nosotros no podemos negarlo, que es una persona cristiana. Yo sé que
en el mundo de las personas inconversas que no conocen a Dios, bueno, sucede y es ignorancia. Después estas personas se convierten a Cristo, y si ya tiene otra pareja y están en otra pareja y ellos vienen a Cristo, bueno, la palabra del Señor dice que así como conocieron al Señor, así quédense. Porque lo que hicieron en ignorancia es diferente. Pero ya nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado en estas cosas. Porque pues si se le mete a uno la idea de que me voy a divorciar, el Señor no va a venir con un látigo y te va a decir, y va a golpearme o va a golpearnos, va a decir, no, tú no puedes hacerlo, no lo hagas. Y no lo hagas, y nos va a forzar. Él va a tratar, espiritualmente hablando, va a tratar de que eso no suceda, nos va a cuidar, nos va a guardar y nos va a ayudar, sí, pero si uno se empecina en hacerlo, pues lo vas a lograr, o lo voy a lograr, y sucede, y al rato anda ahí la persona con otra mujer, y qué sé yo, y bueno, hermano, el Señor no va a venir personalmente a decirme, estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque ya Dios lo ha dicho en su palabra, lo ha dejado escrito y ahí está. Y yo lo sé, lo conozco, usted lo sabe, lo conoce. Entonces sabemos que no debemos de hacer algo que la Biblia me dice que no lo haga. ¿Me estoy explicando, no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Salomón, como dije, Dios no le dijo nada al respecto. Porque él ya lo sabía, él ya sabía. Y son cosas, hermanos, que Dios lo permite y nos deja que lo hagamos, si así lo queremos hacer. Si queremos hacerlo, Dios nos deja, hazlo. ¿Quieres hacerlo? ¿Tú quieres hacerlo? Mire, cuando Samuel, que me imagino que para Samuel fue algo que le acongojó mucho, fue algo que le entristeció, algo que le hirió su corazón, le preocupó, y se ha de haber sentido bastante mal Samuel. Va a Dios a orar. Mire, Samuel no le dice nada al pueblo de Israel, simple y sencillamente dice aquí que a él no le gustó o no le agradó la palabra de ellos, pero no agradó a Samuel esa palabra. ¿Qué es lo que Samuel hace? Hizo perfectamente lo correcto. Él va a Dios y Dios le dice, haz lo que ellos te están diciendo, haz lo que te están pidiendo. Entonces son cosas, hermanos, que Dios dice, si lo quieres hacer así, hazlo. Aparentemente Él no dice nada, pero es porque ya lo ha dicho antes y está escrito en su palabra. Así que, como dije hace un momento, Él no va a venir con un látigo, nos va a golpear y nos va a obligar a que hagamos algo que ya se nos ha metido en el corazón de que lo queremos hacer. Estas personas, los ancianos que fueron a buscar a Samuel, fueron hasta su casa, no sé qué tanta distancia había de ese lugar donde vivía Samuel, que se llama Ramá. Van a buscarlo, pero ellos ya habían propuesto en su corazón lo que querían hacer. Ellos querían rey, se les había metido en su cabeza que querían rey. Entonces, ellos ya iban con esa idea. Entonces, el Señor, como Él conoce los corazones, Él sabe lo que se propone una persona, eso es lo que quieren hacer, pues escúchalos y haz lo que ellos quieren, haz como ellos quieren. Solamente has de saber, déjales saber todo lo que va a pasar con ellos, causa de ese rey. Cómo Él los va a presionar, cómo Él los va a angustiar, cómo los va a esclavizar, porque eso es precisamente lo que está diciendo ahí en el capítulo 8. Les va a hacer esto, los va a poner a trabajar duro, les va a diezmar, les va a hacer esto y aquello y lo otro. ¿Y qué dijeron ellos? No, queremos rey. O sea, ellos ya estaban con esa idea en su mente y se les había metido la idea de que eso era lo que ellos querían y nadie iba a detenerlos a que lo que querían hacer, eso lo iban a hacer. Ahora, ya sé, hermanos, que cuando nosotros, y yo no sé si tú te has dado cuenta, si te has enterado, que cuando hacemos algo, hermanos, que ya sabemos que no debemos de hacerlo, se nos vienen problemas en la vida personal, se nos vienen problemas en la pareja, como matrimonio, hay problemas.
o se nos vienen problemas en la familia. No sé si lo hemos notado, hermano. Cuando ya sabemos que algo que no debemos de hacer y lo estamos haciendo porque se nos mete la idea y queremos hacerlo, hay problemas, hermano. ¿Por qué? Porque le estamos abriendo la puerta al diablo. Le abrimos la puerta al diablo y entonces vienen los problemas. Y todo eso sucede, hermanos, porque Dios está tratando de hacernos ver que lo que hicimos no está bien. Dios trabajando, Dios obrando para que entendamos que tenemos que andar en el camino del Señor para nuestro bien. No es para bien de Él, no, es para nuestro bien. Porque cuando nosotros nos salimos del camino del Señor, nosotros mismos somos los que pagamos las consecuencias. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Nosotros mismos. Entonces Dios tratando de hacernos reflexionar, de que entendamos. Vamos a examinar este pasaje, hermanos. Vamos a comenzar examinando los primeros versículos. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido. Ok, Samuel, ponga atención, Samuel ya está viejo. Y no crea usted que estaba anciano, que ya no podía caminar, era un ancianito. Tendría 60, no sé, 60 y algo de años. Pero como que ya quería retirarse, dejó a sus hijos. Ahora, ¿por qué digo que no era un ancianito viejito que no podía hacer nada? Porque él después de esto continuó ayudando al rey Saúl. Y cuánto luchó, cuánto batalló con ese hombre tan terrible, tan contrario a la voluntad de Dios, tan rebelde a Dios. Cuánto luchó, cuánto batalló con él. Y continuó por años con él. Entonces el trabajo para Samuel no se acabó, pero parecía como que él quería irse a su casa a descansar, deja a sus hijos como jueces, pero pues no le funcionó. Ahora, dice, él ya había envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de uno de su primogénito era Joel, el nombre del segundo era Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Ahora, esto fue lo que sirvió de pretexto para estas personas de venir a Samuel, ir a buscar a Samuel para decirle, queremos rey. Tus hijos andan mal. Y sí, en realidad los hijos pues eran mal. Ahora, ¿por qué los hijos de Samuel? Samuel era un hombre muy íntegro, ¿cierto o no es cierto? Los que hemos leído la historia de Samuel, desde su nacimiento, desde que la mamá quedó embarazada, Ana, después desde muy pequeñito lo lleva allá con el juez que estaba antes, que era Elí, y tenía 2 hijos que eran terribles. Desde que lo deja ahí, él fue muy entregado. Desde muy niño Dios comenzó a hablarle. Dios le habló, Dios lo puso, Dios le reveló de que Elí y los hijos andaban muy mal y le dio una exhortación para Elí. Ahora, Samuel era una persona muy íntegra. ¿Por qué sus hijos pues andaban mal? Bueno, ¿o será que Samuel? No sabemos, no lo sé, porque Dios no lo dice, la palabra de Dios no lo dice. ¿Será que Samuel los desatendió causa de su ministerio, causa del pueblo de Israel? ¿O será que los hijos eran muy duros de corazón? No lo sé. Pero sus hijos dice que se volvieron tras la avaricia, o sea, tras la riqueza. Tal vez la vida de Samuel fue una vida, económicamente hablando, tal vez no muy buena. Vivía al día porque él era muy honesto, él no estaba haciendo nada deshonesto, no estaba robando, no estaba nada. Vivía nada más de lo que, pues, las ofrendas o de lo que estaba establecido por Dios. Y tal vez los hijos han de haber dicho, nosotros no queremos que nos pase como a nuestro papá. Nosotros queremos más. Y entonces ellos comenzaron a
se volvieron tras la avaricia. Estamos ahí, hermano, estamos viendo. Dice que se volvieron tras la avaricia y luego se dejaron sobornar y pervirtiendo el derecho o la justicia. Ahora, hermanos, todos los ancianos de Israel, los principales, los líderes, ellos se reunieron y tomaron la decisión para venir a buscar a Samuel a su casa. Dice el verso 4, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú estás viejo ya, tú ya has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y esto es un punto bien importante, hermanos, bien importante. Ellos vienen ya con la idea preconcebida, con su, ya como quien dice, una decisión tomada. Queremos un rey. No venimos a preguntarte si acaso es así. No, tampoco no queremos que le preguntes a Dios si Dios quiere, no. Queremos un rey. Nosotros queremos un rey. Ahora, ¿por qué querían un rey? Porque todas las demás naciones tenían rey. El mundo tiene rey. Las demás naciones así funcionan. Nosotros queremos funcionar como funciona el mundo. Hermanos, esto me lleva a mí a pensar mucho. Desde que estaba yo estudiando este pasaje, ¿no es cierto, hermanos, que las iglesias o nosotros como cristianos a veces queremos hacer como hace el mundo? Dígame si estoy equivocado, hermanos. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Queremos hacer como hace el mundo. Queremos practicar cosas que el mundo practica. ¿No es cierto que muchas iglesias practican cada cosa que el mundo practica? Hermanos, y Dios lo está permitiendo, ¿cierto o no es cierto? ¿Verdad que sí? Dios lo está permitiendo. Miren, muchos pastores, en muchas iglesias, el Halloween es una fiesta que celebran y el pastor ahí está y a veces hasta se visten con traje de diablo, de bruja, de lo que sea. Y luego el domingo en la mañana están parados en el púlpito predicando. No le ha caído un rayo, Dios no lo ha matado, no ha pasado absolutamente nada, parece que todo está bien. Pero hay que escudriñar un poquito la escritura y darnos cuenta que todas esas, y no solamente el Halloween, hay muchas otras fiestas que son paganas, que a veces la iglesia, nosotros como cristianos queremos practicarlas como si fueran de Dios. Pero Dios, hermanos, no va a venir con un látigo a latigarnos y a golpearnos. ¿Por qué? Porque si ya se nos ha dicho y nosotros sabemos que eso no es agradable a los ojos de Dios, entonces ya sabemos. Y si nosotros lo queremos hacer, Dios nos va a dejar que lo hagamos. ¿Cierto o no es cierto, hermano? ¿Sí, hermanos? Dios va a dejar que lo hagamos. Pero si tú eres, y si somos inteligentes, y somos un poco espirituales, mucho o poco lo que sea, el Espíritu Santo nos va a hacer saber de que estamos haciendo mal. Pero la decisión la tomas tú y la tomo yo, si quiero obedecer o no quiero obedecer. Si quiero dejar de hacerlo o no quiero dejar de hacerlo. Si yo me obstino a quererlo hacer, bueno, está bien, dice el Señor, está bien, hazlo. Ahora, yo no sé qué va a pasar, no sé cómo Dios va a hacer. Yo no estoy diciendo que nos va a condenar, que nos vamos a ir al infierno, no. Pero dice la palabra de Dios que todos vamos a dar cuentas al Señor. Y parece ser, hermano, que la iglesia ya no hay temor de eso. Como que eso no nos preocupa mucho. Pero, hermano, ¿qué va a pasar cuando lleguemos delante del trono del Señor Jesucristo? ¿Se acuerda, si usted ha leído el libro de Apocalipsis, los primeros pasajes ahí, capítulos? ¿Qué pasó con el apóstol Juan cuando vio o cuando estuvo la presencia del Señor Jesucristo frente a él? No se desmayó, no cayó. Daniel le pasó lo mismo. Dice que hermano, cayó como muerto. Estar en la presencia de Dios.
Nosotros vamos a pararnos delante de la presencia del Señor Jesucristo y vamos a estar delante de su trono y vamos a dar cuentas a Dios de lo que hacemos, sea bueno o sea malo. ¿Estoy hablando verdad, hermanos, o no? ¿Están aquí, hermanos? O sea, es la verdad, hermanos, es cierto. Y muchas de las veces, hermanos, vivimos o hacemos como que está bien, yo soy salvo, sí, soy salvo, yo soy salvo, soy un hijo de Dios. Pero hermano, no para que yo haga lo que a mí se me viene en gana. Dios nos dejó su palabra. Dios nos dejó la Biblia, Dios nos ha dado el Espíritu Santo es el que nos guía, y nos guía ¿a dónde? Nos guía a su palabra, ¿cierto o no es cierto, hermanos? Nos guía a su palabra, hermanos, ¿cierto o no es cierto? ¿Para qué? Para que vivamos de acuerdo a ella, para que hagamos conforme a ella. Bueno, estas personas, el pueblo de Israel, que nos vamos comparando, le dijeron, he aquí, tú estás viejo, y tus hijos no andan en tus caminos. Parece que es para mí esto. Ya estoy viejo y mis hijos no están aquí. Así de que, pues yo creo que es tiempo de traer otro pastor. Y dicen, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Esto no le agradó, dice el verso 6, pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel hizo perfectamente bien lo correcto, como dice en Hebreos. En Hebreos la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que el pastor pues tiene que velar por las almas, por la iglesia, o por las almas de la iglesia. Y dice que tiene que estar orando por ellos. Y si alguien viene y me dice algo que a mí no me agrada lo que me dijo y que yo sé que no está bien delante de los ojos de Dios, muchas de las veces la persona piensa que el pastor dijo, es como que le está diciendo que sí. El pastor se queda callado. Samuel se quedó callado, no dijo nada, pero ¿qué fue lo que hizo? Fue a Dios. Fue a Dios, lo llevó a Dios. Señor, mira, Señor, esta persona, así, así, así. O estas personas vinieron a mí, estos ancianos del pueblo de Israel, y quieren rey, Señor. Dice el verso 7, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Conforme, ahora, y luego en el verso 8 dice, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí, sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. O sea, para Dios, como diciendo el Señor, esto no es raro para mí. Así han venido haciendo desde el principio. Y ahora lo están haciendo ahí contigo. Pero tú no te preocupes, lo que te hagan a ti es a mí. Interesante, ¿verdad, hermanos? ¿Se acuerdan ustedes que el Señor Jesucristo le dice a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor está sentado en su trono. Saulo está persiguiendo a la iglesia, a los cristianos, a los creyentes de aquel tiempo. Y el Señor ve el resplandor de luz. Saulo escucha la voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice, ¿quién eres tú, Señor? Dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea, en otras palabras, todo lo que se hace a la iglesia, lo que se le hace a un cristiano, se lo estamos haciendo al Señor. Cuando es algo injusto, cuando es algo que está en contra de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, es a Dios a quien se lo estamos haciendo. Ahora, aquí el Señor le dice a Samuel, no es a ti, es a mí, tú no te preocupes. Me imagino que Samuel descansó, Samuel dijo, bueno, pues se sintió bien, el problema ya no es mío, te le dice, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Nada más le dice el Señor, déjale saber lo que va a pasar con ellos. Déjale saber las cosas que les van a venir y tú tranquilo. Versículo 9, ahora pues, oye su voz, mas
Fíjese lo que dice aquí, protesta solemnemente. O sea, protesta contra ellos de una manera seria. Esto no es un juego contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre de ellos. Muéstrales, has de saber. Entonces, hermanos, de los versos del 10 al 17, aquí Samuel les comienza a decir, como dice el verso 10, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Y les comienza a decir, como lo leímos hace un momento. Pero qué interesante, hermanos, que en el verso 18 le dice el Señor, ya después de que le dice el Señor todo lo que les tenía que decir, cómo este rey iba a obrar contra ellos y cómo los iba a oprimir y cómo los iba a hacer sentirse mal, los iba a poner en angustia. Vea, dice el verso 18, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Ahora, ¿por qué esta gente iba a clamar a Dios, hermano? Porque se iban a sentir oprimidos, se iban a sentir en angustia, iban a clamar al Señor, y luego dice más, al final del versículo 18 dice, mas Jehová no os responderá en aquel día. Hermano, ¿por qué Dios hace eso? ¿Será que Dios no nos ama? Mire, Dios lo hace, hermano, a veces nos sucede con nosotros también. ¿Por qué? Porque Dios nos está disciplinando para que aprendamos la lección y no lo volvamos a hacer. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad que sí? A veces, hermano, hacemos algo por cabezones, porque ya lo sabemos que no debemos de hacerlo y continuamos haciéndolo. Llega el momento, hermano, que Dios va a tener que hacer algo de cierta manera, disciplinarnos, meternos en una angustia, en un problema, sea personal, sea matrimonial como pareja, o sea con la familia, con los hijos, porque Dios está tratando, Dios está disciplinándonos, y clamamos a Dios y parece como que Dios no le importa, como que Dios no nos está escuchando, y Dios nos está viendo, Dios lo sabe, Dios sabe lo que está pasando, pero Dios quiere que aprendamos la lección para que no lo volvamos a hacer. Y hermano, y qué bueno, porque mire, Dios no nos deja sin saber el por qué está pasando lo que está pasando. Dios no nos deja sin saber el por qué Dios está tratando y por qué Dios no está respondiendo. Yo solamente estoy tratando de recordarles, de hacerles ver, porque para mí, para ustedes, necesitamos recordar estas cosas y saber que con Dios no podemos estar jugando, hermanos. Nuestro Dios es un Dios santo, santo, santo. Y Él aborrece el pecado, sea el pecado de nosotros, sea el pecado de quien sea, Dios lo aborrece. Y sí es muy cierto, hermanos, que nadie nos separará del amor de Cristo, pero el pecado sí rompe nuestra comunión con Cristo. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? El pecado rompe nuestra comunión con Cristo. Y tenemos que venir al Señor Jesucristo y decirle, Señor, perdóname. Mire, qué interesante que Samuel no condena al pueblo de Israel. No dice, no, ya ustedes están desechados. No, ustedes no están desechados. Dice, pero arrepiéntanse, humíllense delante del Señor, porque lo que ustedes han hecho no es agradable a los ojos de Dios. Y van a sufrir angustia, pero permanezcan sirviéndole al Señor y apártense de las vanidades. Así les dice, y ahorita lo vamos a ver. Apártense de todas esas vanidades para que Dios esté con ustedes. Pero, dice Samuel, pero si ustedes perseveran en hacer así y continuar de esta manera, ustedes, les dice, y el rey de ustedes van a perecer. Se lo dice Samuel en el capítulo 13 al final, en el capítulo 12. O sea que, hermano, nuestro Dios es bueno, ¿cierto o no es cierto? Dios es bueno, pero Dios quiere, hermanos, nuestra obediencia. Y que tengamos mucho cuidado de no hacernos así como, no sé qué palabra usar. Hay una palabra que dice socarrones, yo no sé si ustedes la entienden. Cuando una persona es así como que no escucha, ¿verdad?
que le hablan y él sigue con la cabeza agachada y él continúa en lo mismo. Una persona que como que le da igual, como que no le importa. Yo sé que no debo de hacerlo, pero es que me gusta hacerlo y lo voy a hacer. O quiero hacerlo y ya se me metió la idea de hacerlo y lo voy a hacer. Y lo voy a continuar haciendo. Y como dice el pueblo de Israel, pues si todo el mundo lo hace, mira, las naciones están haciéndolo así, ¿por qué nosotros no? Hermano, a mí esto me lleva a pensar que a veces, hermanos, como todo el mundo hace algo, como que nos da vergüenza a nosotros no querer participar de eso. ¿Y por qué tú no? ¿Y por qué tú no? ¿Por qué tú no lo haces? ¿Y por qué yo no? Y no, pues que los demás lo hacen y todos lo hacen. ¿Y acaso, mira, hasta pastores lo hacen? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nosotros no lo vamos a hacer? Y no le ha pasado nada. Y a veces hay pastores que tienen un ministerio, hermano, que muy bendecido y todo, aparentemente, pero andan haciendo cosas y participando de cosas que no son agradables a los ojos de Dios, o han hecho cosas que no son agradables a los ojos de Dios. Ahora, ¿y por qué tienen ese ministerio? ¿Por qué tienen esas iglesias grandes? Y lo que usted quiera, hermano. Bueno, no lo sé. Dios lo sabe. Y Dios es el que, pues, juzgará esas situaciones. Pero sea que tenemos iglesia grande o pequeña o chiquita, o aunque no tengamos iglesia, aunque no sea pastor, sea cristiano, y aunque no tenga un ministerio, aunque simple y sencillamente un cristiano que soy, debo de vivir una vida en humildad delante del Señor y en obediencia a su palabra. Amén. Obediencia a su palabra, digo, porque si el Señor nos dejó la Biblia, nos dejó su palabra, es para que la leamos y para que digamos, Señor, yo quiero ser obediente a tu palabra. Quiero obedecerla. Ayúdame porque necesitamos de la ayuda del Señor. Dice el versículo 19, dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Samuel les dice, mira, el rey nos va a tratar así, así, así. Ahora yo no lo digo Dios. Dios es el que me dijo que les dijera a ustedes esto y esto y esto. Y entonces en aquel día ustedes van a clamar a Dios, van a gritarle a Dios y Dios no los va a querer escuchar. Y ellos dicen, no. El pueblo dijo, no, nosotros queremos tener un rey, así como tienen todas las demás naciones. Versículo 20 dice, nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y dice el verso 21, y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Me llama la atención esto, hermanos, y me da risa porque me goza, me disfruto la palabra de Dios, como si Dios nos estuviera dando cuenta, ¿verdad? Dios lo sabía, Dios los estaba viendo perfectamente bien, Dios sabía, pero Samuel hace lo correcto y va y le dice a Dios, Señor, mira, el pueblo dijo esto y esto y esto. No, está bien, dice el Señor. Jehová dijo a Samuel, versículo 22, oye su voz y pon rey sobre ellos. Eso es lo que quieren, pones rey. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Váyanse, tranquilos. Ahora, hermanos, qué interesante, miren. Eso era un pecado delante de los ojos de Dios. Era pecado. Vamos a ir al capítulo 12. En el capítulo 12. Y quiero llevarlos a pensar un poquito, hermanos, en aquel rey, se llamaba el rey que siguió después de Nabucodonosor. ¿Cómo se llamaba? Si alguien me ayuda. Está en el capítulo 5 de Daniel. Vamos a ver cómo se llama este hombre. Este rey se llamaba Belsasar. Ese rey Belsasar, hermano, que era
hijo o nieto de Nabucodonosor, él estaba haciendo cosas terribles. Nabucodonosor había sido disciplinado por Dios, ya lo sabemos, lo hemos visto y usted lo ha leído. Y él se arrepintió y al parecer fue salvo. Después continúa este hombre, no sé si hubo otro después, antes de este o este fue el que le siguió, no lo sé. Pero bueno, este hombre, hermanos, Belsasar, hacía cosas terribles y era una persona tremendamente malo. Y Dios, mire, calladito. Dios callado, Dios no estaba haciendo nada. Pero llega el momento, hermanos, en que ya fue el colmo. Este hombre manda sacar todos los vasos de oro del templo de Israel, las copas, todo lo que se usaba para ministrar en el templo de Jehová, para las cosas santas, las cosas del Señor. Él las trae para celebrar, para estar tomando con mujeres, con prostitutas ahí, emborrachándose, adorando a los dioses falsos, paganos y haciendo cada tontería ahí. Y Dios, hermanos, ya fue el colmo y aparece una mano, unos dedos de una mano y comienza a pintar ahí que decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Que lo que quería decir, se lo voy a decir en pocas palabras, tu reino hasta aquí ha llegado. Ya esto fue el colmo, tu reino, o sea, ya lo he tolerado mucho, hasta aquí llegó tu reino, ha sido terminado y tu reino va a ser entregado a los medos persas. Nadie podía entender lo que significaban estas palabras, nadie podía interpretárselas hasta que trajeron a Daniel. Daniel es el que le da la interpretación. Entonces Daniel le dice esto y esto y esto. Este hombre quiso premiar a Daniel y Daniel lo rechazó todo. Cuando Daniel da la descripción o la interpretación de las palabras que su reino hasta ahí había llegado, que el reino iba a terminar, no lo creyó, hermano, porque él hizo como seguir la fiesta. Vamos a seguir la fiesta, póngale a Daniel ahí un vestido y bueno, un collar y tanta cosa y sigamos. Pero esa noche ese hombre murió. Y llegaron los medos persas y tomaron el reino y hasta ahí llegó. Ahora, yo estaba pensando, hermanos, ¿qué pasaría, hermanos? ¿Qué pasaría si apareciera aquí en la pared blanca mi nombre, Jesús Garza, y comenzara el Señor a escribir algún pecado con el cual yo lucho o que yo ya lo he tolerado o ya lo he hecho como parte de mi vida cristiana y trato de ocultarlo, trato de que nadie se da cuenta, ni mi esposa, nadie lo sabe, solamente yo soy el que lo sé, pero vivo así y lo oculto, lo disfrazo, trato de que no se note. Pero ¿qué pasaría, hermanos, si apareciera una mano aquí y escribiera mi nombre y pusiera esas palabras? ¿Qué sentiría yo? ¿Cómo me sentiría? ¿Súper avergonzado? ¿Verdad que sí? Que dijera ahí, tú, Jesús Garza, haces esto, esto y esto. Algo que ni mi esposa sabe. Okay. Hermano, ¿y qué pasaría si aparece mi nombre y luego comienza esa mano a escribir los nombres de cada uno de ustedes? De cada uno de ustedes, ¿qué pasaría? El nombre de fulano, el nombre de sutano, el otro. Y cada cosa, hermano, que hacemos y que nadie lo sabe. Nada más nosotros lo sabemos. Pero hay alguien más que lo sabe. Dios lo sabe. Amén. Dios lo sabe. Y podemos, hermano, nosotros aparentar y todo, y lo que usted quiera, y ni la esposa, ni la que vive con uno sabe, o viceversa. Pero Dios sí lo sabe, hermano. Dios lo sabe. Pero ¿sabe qué? Dios nos ha tolerado, ¿verdad que sí? Amén. Dios lo ha tolerado. Y Dios ha sido tan paciente y ha estado tolerando aquello.
Pero puede llegar el momento, hermano, que dice el Señor, hasta aquí. Amén. Hasta aquí. Porque has escuchado, tú sabes que lo que estás haciendo no es correcto. Has escuchado tras estudio, tras predicación, y no has querido hacer nada. O sea que llega el momento, hermanos, que nos hacemos a la idea como que, bueno, no se puede, no puedo, bueno, es parte de mi vida, y comienzo a arrastrar aquello y vivir con aquello oculto. Pecado oculto. Y Dios está teniendo paciencia. Pero llega el momento, hermano, que Dios se cansa y puede pasar algo en nuestra vida. No sé qué, no sé cómo, pero puede suceder algo que vamos a tener que llorar amargamente y vamos a tener que arrodillarnos. Señor, por favor, ayúdame. Y en ese momento tal vez el Señor no te va a querer escuchar. Amén. No te va a querer escuchar y te va a dejar ahí y te va a estar disciplinando y te va a dejar un día, te va a dejar 2 días, te va a dejar un mes, o te puede dejar 6 meses, o te puede dejar 1 año. Que sufras para que aprendas a que eso no tienes que volver a hacerlo. Amén. No sé si me estoy explicando, hermanos. Porque, hermano, mire, Dios lo sabe, pero ustedes no lo saben. Y si la mano del Señor aparece ahí, comienza a escribir mi nombre, tu nombre o el nombre, y comienza a delatar, a sacar, esto tú haces y esto lo traes oculto, lo llevas oculto y siempre estás disfrazándolo. Ya te hiciste a la idea de como que eso está bien cuando no está bien, hermano. No está bien. Puede ser lo que sea, pero hermano, mire, yo creo, hermano, que Dios nos está hablando para que pongamos nuestra vida a cuentas con Dios. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios. No sigamos jugando con el Señor, con la vida cristiana. Conocemos, todos los que estamos aquí, conocemos la palabra de Dios. Sabemos que lo que... Y mire, no solamente conocemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos hace ver en qué estamos fallando. Nos hace ver y nos ha venido diciendo. Entonces, hermanos, tenemos que decir, Señor, no puedo, necesito tu ayuda. Yo quiero, pero no puedo. Pero ¿sabes qué? Él está dispuesto a ayudarnos, cualquiera que sea nuestra necesidad y cualquiera que sea nuestro problema. No seamos, hermanos, como el pueblo de Israel. No, es que yo quiero esto y así lo vamos a hacer. No, hermano. Con Dios no podemos jugar. Mire lo que le pasó a Nabucodonosor. Nabucodonosor dijo, aquí mando yo. Todo esto está aquí porque yo lo he hecho, yo he ganado, yo soy una persona súper inteligente, yo soy una persona que aquí y allá, y lo que se quiera, pero el Señor lo humilló y se convirtió como en un animal y estuvo 7 años ahí. Y lo dejó 7 años ahí para que aprendiera. Y mire, si usted lee el capítulo 5 de ahí de Daniel, cuando Daniel es llamado y es traído para que interpretara las letras esas, eso es lo que hizo Daniel. Mira, tú eres testigo. Tu padre estuvo así, así. Y tú lo sabes, pero no has querido humillar tu corazón. Tú has hecho esto. Trajiste los vasos de allá y has aquí adorado a los dioses de barro, de plata, de oro y toda esa cosa, y has hecho este tremendo fiestón. No has querido humillarte, no has querido entender. Tú sabes que con Dios no se puede jugar. Y mire, dijo, como diciendo Daniel, sí, Daniel está bien, no es para tanto. Y siguió en la fiesta y murió. ¿Qué pasó con ese hombre? ¿Dónde se fue? ¿Quién sabe? De seguro al infierno. Por rebelde y cabezón. Vamos a leer, hermanos, ahí. Dice el capítulo 12, para terminar. Dice, dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey.
ahora pues he aquí vuestro rey, va delante de ustedes. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de ustedes desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Y luego les dice, atestiguen ustedes, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su rey, del ungido. Si he tomado el buey de algunos, si he tomado el asno de algunos, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho, o sea, como lo hacían los hijos, para cegar mis ojos con él y os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra ustedes y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová, que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Y ahí comienza Samuel, les da un discurso. Pero vamos, hermanos, al versículo 13 dice, ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre ustedes. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz, no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros, servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará con vosotros, contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Y luego les dice, esperad ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. Dice, ¿no es ahora la siega del trigo? Y clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad, y que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. En otras palabras, cuando dice no es ahora la siega del trigo, es como dando a entender, no es tiempo de lluvia. No es tiempo de lluvia. Bueno, yo voy a clamar a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que el pecado, lo que han hecho ustedes, no está nada bien, es un pecado. Dice el versículo 18, y Samuel clamó a Jehová y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para vosotros. Ellos se dieron cuenta, gracias a Dios, hermanos, se dan cuenta, recapacitaron. Ahora dice el verso 20, y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Él los ha escogido. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por ustedes, antes os instruiré en el camino bueno y recto. O sea, Samuel iba a continuar. Dice, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por ustedes o por vosotros. Versículo 25 dice, mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Dios los va
Y hermanos, tristemente el pueblo de Israel sabemos, ¿verdad?, que a través del libro de los reyes, de las crónicas, cómo ellos fueron rebeldes, el rey, el pueblo, no todos, pero la gran mayoría, y cuánto sufrieron, hermano, cuánto sufrieron. Y todas estas cosas, hermanos, están escritas para enseñarnos y amonestarnos a nosotros. Son un ejemplo para nosotros, ¿cierto o no es cierto? Amén. Son ejemplo para nosotros. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, por su palabra, por su amor, por su misericordia. Gracias, Padre, por la oportunidad y el privilegio que me dio, Señor, para compartir de su palabra, Señor. Bendiga, Señor, esta iglesia, esta congregación, y ayúdenos, oh Dios, a servirle de todo corazón y a permanecer, Señor, fieles a usted. Perdone, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados, aquellas cosas, Señor, que están ahí en nuestra vida y que nadie más lo sabe. Señor, necesitamos del poder del Espíritu Santo, necesitamos de su ayuda y por favor, perdónenos. Se lo pido en el nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén.